Ya hemos visto que el Espíritu Santo es una persona de la deidad. Ya hemos visto la personalidad del Espíritu Santo. Ahora yo quiero que miremos lo que la Biblia nos enseña acerca de la coigual deidad del Espíritu Santo con la del Padre y la del Hijo. Ayer hablábamos nosotros de la deidad del Hijo. Ahora, el énfasis es acerca del Consolador. De ese con quien empieza la Biblia y de ese con quien termina las Sagradas Escrituras. La Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, prueba la coigual deidad del Espíritu Santo con la del Padre y el Hijo. Pero antes de entrar en ese análisis, es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Una, el distinguido del Padre y del Hijo. Lo veíamos nosotros ahorita en las clases de esta mañana. Tiene propiedades y acciones de persona. Le son adscritos los atributos divinos y por quien los oficios divinos son ejecutados. En unos instantes vamos a mirar ese tercer punto. Es adorado en igualdad con el Padre. ¿Alguna vez usted ha leído un versículo que hable de la adoración al Espíritu Santo? Un versículo que diga adorar al Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Padre es adorado. Juan 4 dice, Dios es Espíritu. Dice el Señor Jesús cuando está hablando con la mujer samaritana, le dice, Dios es Espíritu. Y Él busca verdaderos adoradores. Que un verdadero adorador adora a Dios en espíritu y en verdad. Leemos de Jesús siendo adorado. Cuando los magos vinieron del oriente y le encontraron, lo primero que hicieron cuando lo vieron allá donde se encontraba ese niño fue adorarle. Y leen en el Nuevo Testamento de varias ocasiones cuando el Hijo de Dios fue adorado. Y cuando uno lee Hebreos capítulo 1, el Padre dice, adórenle. Pero ¿alguna vez usted ha leído un versículo en la Biblia que diga adorar al Espíritu Santo? Bueno, ahorita lo entonábamos en el himno de esta mañana, el 53. Espíritu, te alabamos y todos te adoramos. Lo dice el himno, pero el versículo, hay un versículo en la Biblia que hable de la adoración al Espíritu Santo en igualdad con el Padre. Es declarado Jehová y Dios. Antes de entrar en este análisis, sobre todo de estos tres últimos, porque los dos primeros ya los hemos visto nosotros en las clases anteriores, recordemos el término deidad. Deidad, dice el diccionario, que significa el estado de ser Dios. La palabra deidad, la palabra divinidad, solamente la encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 19, Romanos capítulo 1 y Colosenses capítulo 2. Hablábamos de esto, deidad. Viene del término dei, latín, Dios, y da, cualidad. Es como las otras palabras que tienen el mismo sufijo, de lo cual yo les hablaba a ustedes. Humanidad, maternidad, paternidad, hermandad. Dad, cualidad, ese sufijo. No voy a ahondar en ello porque de eso hablamos
en la clase anterior. El Espíritu Santo es llamado Dios, por tanto, posee deidad. Es parte de la divinidad. Tiene esa cualidad. Esa es su esencia. Esa es su naturaleza. Recordemos lo que leíamos en Hechos capítulo 5. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Puede un hombre mentirle a un poder? ¿Puede un hombre mentirle a una influencia? ¿Puede un hombre mentirle al viento, a la lluvia? Jamás podrá hacerlo. Pero aquí dice que le mintió al Espíritu Santo. Aquellos que piensan que el Espíritu Santo es una mera influencia, entonces necesitan explicar cómo fue que Ananías y Zafira pudieron haberle mentido a una influencia o a un algo. Posee todas las cualidades de la deidad. Ya las habíamos visto. Recordemos, es eterno, es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia lo enseña. No el hombre. Dios en su palabra no lo enseña. El Espíritu Santo es identificado como Dios. Primera de Corintios en el capítulo 6 dice en el verso 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Somos templo. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Ahora, el mismo escritor, Pablo, en el capítulo 3, dice en el verso 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois templo de Dios? El contraste lo está colocando el mismo escritor, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Primera Isaías capítulo 6, cuando habla allá de Isaías, que vio a Dios en su majestad, y dijo: he aquí que siendo yo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos, y temió. Y Dios le habló. Dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí y envíame a mí. Y la voz del Señor le dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Tomen sus Biblias, por favor. Y vamos ahí a Isaías. Isaías 6. Verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermano, ¿me permite nuevamente una vez? ¿A quién vio? ¿A quién vio? Señor. Al Señor. ¿En dónde? Sentado. ¿Sentado en dónde? En su trono. Vuelvo y les leo
El himno 53. 58. Gloria a ti, Señor. Padre, te amamos y siempre te adoramos. Gloria en la tierra a ti, Señor. Cristo, te amamos y siempre te adoramos. Gloria en la tierra a ti, Señor. Espíritu, te amamos y siempre te adoramos. Gloria en la tierra a ti, Señor. ¿A cuál de los tres? Yo sé. Porque aquí, en el himno, usa el título Señor aplicándose a los tres. Ahora la pregunta mía es, ¿a cuál de los tres? ¿A cuál de los tres vio Isaías? Vuelvo a la lectura. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué no dijo Santo, 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 Santo 5 veces? Solamente lo dice 3 veces. Y cuando usted llega al libro del Apocalipsis, se encuentra con la misma exclamación: Santo, 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 solamente 3 veces. Continuemos la lectura. Y los oficiales de las puertas, verso 4, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Señor Dios, a quien vio Isaías? El mismo lo dice: vio al Rey. ¿Qué es quién? Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, verso 6, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, dice, oí la voz del Señor, que decía, la voz del Rey, de Jehová de los ejércitos. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá con nosotros? ¿Qué cantaban los querubines y los serafines? Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Resulta que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, cita a Isaías 6. Y cuando cita a Isaías 6, no dice Jehová, no dice el Rey, sino que dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo, anda, di a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, oíd bien y no entendáis, y viendo veréis y no percibiréis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Quién era este Señor que hablaba con Isaías? El apóstol Pablo dice que era
el Espíritu Santo. Que Isaías dice que era el Rey Jehová de los ejércitos. Jeremías 31. Jeremías 31 habla del plan de Dios de establecer un nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice Jehová. ¿Sí, hermano? El texto anterior era Hechos 20. Sí, ese primero. Hechos 28. Hechos 28, versos 25 y 26. ¿Estaba mal allá? Sí. ¿Estaba mal? Está en el 20. Capítulo Ah, sí, es Hechos 28. 20. Hechos 28. 20. No es Hechos 20, sino Hechos 28. Ah, ya. Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Habló Jehová. Cuando uno llega al Nuevo Testamento en Hebreos 10, el escritor dice que el que dijo esto, de que iba a dar una ley, que iba a establecer un nuevo pacto, que lo iba a escribir en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, dice, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré. ¿Quién es este Jehová? Dice el escritor de Hebreos que el que dijo, este Jehová que dijo esto, ¿era quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. No necesitamos llenar de textos. ¿Cuántas veces tiene que decir Dios algo en la Biblia para que sea verdad? Una sola vez. Con que lo diga una vez es suficiente. El Espíritu Santo es el creador todopoderoso de todas las cosas. Y esto es muy interesante. Quiero que le presten bastante atención. Como decía un hermano que ya murió, mi compañero, fue pastor evangélico durante 20 y pico de años. Y en la ciudad lo trajeron un día para que pudiera refutar lo que creíamos nosotros los cristianos humanizados. La noche que hablamos, al otro día me buscó y me dijo, hermano Jaime, no pude dormir, yo me quiero salvar. Ese mismo día se bautizó. Y me gustaban mucho expresiones, porque él usaba muchos, ¿cómo se dice? Modismos coloquiales. Él decía, a ver hermanos, entre estos calambombos, vamos a meter la palabra de Dios. Coja esos calambombos, refiriéndose a estos dos pómulos de aquí de la frente, que en mi tierra le dicen calambombos. A ver, cojan esos calambombos. Mire, quiero decirles hermanos, usando la expresión de mi tierra, abran esos calambombos para lo que vamos a leer a continuación. El Espíritu Santo es el creador todopoderoso de todas las cosas. Los versículos que vamos a leer a continuación dicen claramente que Dios es nuestro hacedor y creador. El hacedor y el creador de todo. Salmo 95 dice, empezando en el verso 3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Jehová.
¿Usted alguna vez ha leído del Espíritu Santo creando? Porque la mayoría de los versos que nosotros leemos es de que Jesús fue el creador, o fue el instrumento utilizado por Dios para realizar a cabo la creación. Ahora, el texto habla de Jehová. Mire, otro texto que habla de Dios como el creador, Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Capítulo 48, verso 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron junto a mí. Dios. Estos versículos nos enseñan claramente que Dios es el creador y el hacedor de todo. Pero hay algo que quiero enfatizarles. Y es lo que dice en Isaías 44:24. Pero lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Porque me encanta sobremanera como está en la Biblia de las Américas. Isaías 44:24. Miren lo que dice Dios en Isaías 44:24. Así dice el Señor. En la Reina Valera dice Jehová. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor. En la Reina Valera dice Jehová. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Está diciendo ahí que Dios no tuvo ayudantes en la creación. Está diciendo ahí que Jehová solo creó todo esto. Si Él solo creó todo, creó los cielos y la tierra, sin ayuda, ¿por qué entonces nosotros? Dentro de un momentico lo vamos a leer. Isaías 44, el mismo texto que acabamos de leer, en la versión moderna. Miren cómo dice. Así dice Jehová, tu Redentor, y el que te formó desde el seno materno. Yo soy Jehová, creador de todas las cosas, el que da expansión a los cielos por sí solo, el que extiende la tierra sin que haya nadie conmigo. Dios no tuvo ayudantes en la creación. Nadie le acompañó en la creación. Lo más interesante, y en esto sí, recuerdo en casa, estudiando con un testigo de Jehová, a los 15 minutos de estar hablando conmigo se levantó y me dijo: yo no sigo hablando con usted. Usted es un falso maestro. Y la Biblia advierte contra los falsos maestros. Yo no sigo hablando con usted. Porque la misma versión de ellos, de la Biblia, este versículo, recuerden que ellos enseñan que Jesucristo fue creado por el Dios Todopoderoso para que fuera su ayudante. Fue el que creó como ayudante. Esto es lo que ha dicho Jehová, tu recomprador y el formador de ti desde el vientre. Yo, Jehová, estoy haciendo todo. Extendiendo los cielos yo solo. Tendiendo la tierra. ¿Quién estuvo conmigo? Nadie. Porque lo hizo solo. Si este texto, que es una joya de la Escritura, dice que el creador de todo esto fue Jehová y no tuvo ayudantes, porque estaba solo. Nadie le acompañó en la creación. Él solo lo hizo.
¿Por qué entonces nos dice a nosotros la Escritura en el Salmo 33, verso 6? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el Espíritu de su boca. Y cuando dice aquí, por el Espíritu, leyéndolo en la Biblia de nuestro pueblo, en esta versión, mire cómo vierte el texto. Por la palabra del Señor se hizo el cielo, por el aliento de su boca, las constelaciones. ¿Cuántas hay? Miles de constelaciones. El universo es insondable. Hablamos de un universo infinito. ¿Quién hizo eso? El Espíritu, el aliento de su boca. El señor Matthew Henry, en su comentario sobre este texto del Salmo 33, verso 6, dice: Dios creó el mundo con todas las cosas que hay en él. ¿Con qué facilidad? Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Jehová y por el aliento de su boca. Cristo es la palabra de Dios, el Espíritu es su aliento. Así que Dios Padre hizo el mundo, así como también lo gobierna y redime por medio del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu. Él dijo y fue hecho. Él mandó y quedó firme. Cuando habla ahí del Espíritu, cuando habla del aliento de su boca, está hablando de quién? De una persona que se llama Espíritu Santo. En el Salmo 104, verso 30, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Quién crea? Tu Espíritu. Pero si él estaba solo, nadie le ayudó. Leíamos ahorita en Isaías 44. ¿Quién estuvo conmigo? Yo estaba solo. Pero aquí dice: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Nuevamente el señor Matthew Henry, sobre el Salmo, comentando sobre el Salmo 104, verso 30, dice: aunque una generación desaparezca, otra surge por la continua creación de Dios mediante su Espíritu. Pero si estaba solo. La Biblia muestra que el Espíritu Santo es creador, al igual que el Padre, al igual que el Hijo. En Job 33 dice el verso 4: el Espíritu de Dios me hizo. Qué interesante. Fue el Espíritu de Dios el que me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Isaías, capítulo 40, verso 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collares. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Por eso, lo único que podemos hacer es concluir y confesamos que el Espíritu Santo es uno con Dios. Es uno con Dios y también es el mismo Dios. No Dios el Padre, sino que tiene la misma esencia, tiene la misma naturaleza que el Padre y que también el Hijo. Porque estudiábamos en la clase anterior, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro Consolador. Y vimos lo que significa el término otro. Otro semejante a mí, igual a mí, otro como yo. El Espíritu Santo, pero recordemos esto, hermanos: ¿a quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis? ¿O me compararéis?
para que seamos semejantes. Dice esto Jehová. Esto lo dice Dios. Lea el contexto ahí de Isaías 46. ¿A quién me asemejaréis? ¿A quién me igualaréis? ¿O me compararéis para que seamos semejantes? Y lo interesante es que cuando usted empieza a ver al Espíritu Santo, es asemejado, es igualado, es comparado con Jehová y se convierten en ¿qué? En semejantes. El Espíritu Santo es el creador todopoderoso de todas las cosas. Acabamos de leer que Él es creador. Es igualado con el Padre como creador. Es asemejado con el Padre como creador. Es comparado con Dios como creador. Eso los convierte en ¿qué? En iguales. En semejantes. El Espíritu Santo está revelado en las Escrituras como el objeto de adoración religiosa en igualdad con el Padre y con el Hijo. El himno 58. Espíritu, te alabamos. Y siempre te adoramos. Espíritu, te amamos y siempre te adoramos. Gloria en la tierra a ti, Señor. Usted conoce un versículo en la Biblia en donde hable de adorar al Espíritu Santo. Yo lo he buscado durante muchos años. Solo hace unos días lo encontré. Después de muchos años de buscarlo. Lo encontré de una manera accidental. Antes de llegar allá. Isaías 46:5. ¿A quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis? ¿O me compararéis? Para que seamos semejantes. Jehová contrastado con el Espíritu Santo. Jehová es comparado con el Espíritu Santo. O viceversa. Y lo dice ahí, para que seamos semejantes, para que seamos iguales. Salmo 95, versos 6 al 9. Venid, adoremos y postremos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postremos delante de Jehová. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras. Ahora, Dios había dicho en Isaías 46:5, ¿a quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Ahora, este texto aquí en su contexto está hablando de la adoración, la postración, el arrodillarnos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Usted se acuerda que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, qué fue lo primero que hizo Cornelio cuando lo vio? Se postró y lo adoró. ¿Y qué le dijo Pedro? Levántate. Levántate, porque yo soy hombre. Adora a Dios. Y en Apocalipsis encontramos a Juan, que cuando el ángel se le apareció, la primera vez que se le apareció el ángel, ¿qué hizo Juan cuando lo vio? Se arrodilló para adorarle. Y el ángel le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. ¿Adora a quién? A Dios. Y eso lo hizo en 2 ocasiones. Los ángeles no se adoran. Aquí habla de la adoración de Jehová, nuestro Hacedor. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos capítulo 3, yo no lo voy a leer todo, yo quiero que usted lo lea en casa, anote el capítulo 3, porque en el contexto de Hebreos capítulo 3 habla de este evento que ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se tornó en contra de Dios.
endurecieron su corazón, como en Meriba, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Eso dice Jehová. Pero cuando usted lee Hebreos 3, habla de esta persona. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, dice el Espíritu Santo, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años. Aquí dice Jehová, aquí dice el Espíritu Santo. Isaías 63, verso 10. Si usted lee el contexto de Isaías 63, yo solamente voy a leer el verso 10. Pero si usted lee el contexto de Isaías 63 habla de esto que ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, cuando ellos lo tentaron, cuando lo probaron, aún viendo sus obras endurecieron el corazón contra este Jehová al cual habían adorado. Isaías 63 no dice Jehová, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El contexto habla de esto. ¿Se rebelaron contra quién? El Espíritu Santo. Aquí dice que fue contra quién. Contra Jehová. Esteban, en el capítulo 7, el primer mártir cristiano, cuando estaba hablándole ahí al pueblo judío, empieza a contar la historia del pueblo judío, cómo surgieron ellos. Empieza con Abraham, cómo Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y lo llevó a una tierra desconocida. Habla de cómo el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, descendieron a Egipto y estuvieron allá esclavos 400 años. Cómo Dios los sacó con poder, dirigidos por Moisés. Y luego habla, en el contexto del capítulo 7 de Hechos, de esto, que leemos en el Salmo 95. Cuando habla de Jehová. Lo interesante es que Esteban, después de contar la historia de cómo surgieron ellos como nación, como Dios los escogió, dice en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, estos padres, así también vosotros. Este Jehová, al cual ellos resistieron, Esteban nos dice que era ¿quién? El Espíritu Santo. ¿A quién me asemejaréis, me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Esta sí no la puedo dejar pasar por alto. Jesús, en este versículo de Mateo 9, habla de orarle al Señor, de pedirle al Señor. ¿Pedirle qué? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús no se está refiriendo a él mismo. Rogad al Señor de la mies, no dice ruéguenme a mí para que yo envíe obreros a su mies. Digo, no, rogad al Señor de la mies, órenle, pídanle al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿A quién me asemejaréis, me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? El hermano Jeff, en la dinámica que hicimos hace un ratito con él,
citaba el caso de Felipe. ¿Quién le habló a Felipe? El Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Felipe? Ve y júntate a ese cargo. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Podríamos multiplicar los versos a partir de Hechos de los Apóstoles, en donde este Señor que envía es ¿quién? El Espíritu Santo. Hechos 13, verso 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ellos entonces enviados, ¿para qué envíen? Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, por el Señor de la mies, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿A quién me igualaréis? ¿A quién me asemejaréis? ¿Con quién me compararéis para que seamos semejantes? Hay uno que es comparado con Dios. Hay uno que es igualado con Dios. Hay uno que es asemejado con Dios. En este caso es ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Se convierte en semejantes. Son iguales. Son deidad. Vuelvo a este texto. Yo quiero que estén bien grabados. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. 3 veces el apóstol Pablo aquí usa el título Señor. ¿Y a quién se refiere él con Señor? Dice, y el Señor, una persona, encamine vuestros corazones al amor de Dios, otra persona, y a la paciencia de Cristo, otra persona. Este Señor no es Dios. Este Dios del cual está hablando aquí. Este Señor no es el Cristo del cual está hablando aquí. La única diferencia lógica es que este Señor del cual está hablando aquí es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿O a quién más la Biblia reconoce como Señor en las Escrituras? El himno 58 habla del Padre como Señor, del Hijo como Señor y del Espíritu Santo como Señor. Este versículo de Filipenses 3, y con él voy a terminar esta tercera parte del estudio. Leyéndolo en la Biblia de las Américas, dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Cristo Jesús es diferente al Espíritu de Dios. Y sabemos que este Espíritu de Dios no se está refiriendo al carácter de Dios. Se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos nosotros con el Espíritu de Dios? ¿Qué hacemos? Ahí lo dice. Adoramos en el Espíritu de Dios. En griego es más exacto. Exacto en cuanto a qué. En cuanto a que habla
de la adoración al Espíritu de Dios. Permítanme leerles este comentario del señor Robertson, comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Filipenses 3:3. En la página 519 dice: en el Espíritu de Dios, me devuelvo, que adoramos en el Espíritu de Dios. El señor Robertson en su comentario dice en el Espíritu de Dios, caso instrumental, aunque en el caso dativo, como el objeto del atreo adorar, también tiene buen sentido, adorando al Espíritu